Hola, buenos días, tardes o noches. Me presento, soy Luis Manuel Ramírez Cruz del grupo 3M10 de la materia de Entornos Económicos de México. Y hoy te vengo a contar un tema muy importante. Y tal vez aunque digas que es muy aburrido, X, Y cosa, te aseguro que no lo va a ser. Te voy a contarlo de una manera entretenida, de tal modo que lo entiendas perfectamente. ¿Y qué te parece si comenzamos con el tema de hoy? No es algo, es alguien. Y es Carlos Salinas de Gortari. ¿Comenzamos? Dicho lo anterior, empecemos con lo que sería el primer tema, su nacimiento. Carlos Salinas de Gortari nació en 1948. Fue hijo de Raúl Salinas Lozano, senador ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio, y también de Margarita de Gortari Carvajal, que era profesora. Él y su hermano crecieron en un entorno cercano a la cultura y al servicio público, lo cual parecía que los destinaría a la política. Un dato curioso es que se generó un suceso a su corta edad, de los dos hermanos Salinas de 5 y 3 años respectivamente. Ellos dos participaron en la muerte de una trabajadora doméstica, que se dice que accidentalmente recibió un tiro del rifle calibre 22. Dicho esto, ellos dijeron que estaban jugando a la guerra. No se sabe por qué realmente se ocultó este suceso, pero tengo ni idea de por qué, y es que si esto hubiera salido a la luz, hubiera generado una gran controversia. A continuación te estaré dejando dicha imagen de la noticia, pero examinándolo a simple vista no se puede notar la presencia o los nombres de aquellos niños. Otro dato a saber es que cuando la mamá de Carlos presentaba a sus amigas a su hijo Raúl, hermano de Carlos, lo presentaba como el próximo presidente de México. Y como sabemos, se invirtieron los papeles y el próximo presidente fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Y qué te parece si damos a continuación con el siguiente tema, que fue sus estudios? Carlos Salinas de Gortari realizó estudios de primaria en la escuela Abraham Lincoln, luego de la secundaria en el número 3 Héroes de Chapultepec y posteriormente en la preparatoria número 1 de San Ildefonso. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1969. Posteriormente cursó estudios en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Administración Pública en el año de 1973 y otro en Economía Política en 1978 y el doctorado en Economía Política y Administración Pública del mismo año. Se desempeñó como profesor y luego se interesó por la política, donde comenzaría a incursionar de poco en poco. De regreso en México, trabajó como catedrático en varias universidades y comenzó a escalar posiciones en el gobierno federal. En esa época, era evidente su interés por los problemas del campo mexicano. En 1982, publicó con el Fondo de Cultura Económica un estudio escrito en 1979 llamado Producción y Participación Política en el Campo. En 1982, su antiguo profesor de la UNAM, Miguel de la Madrid, fue elegido presidente de México y Salinas fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto. Ahora empezamos con el siguiente tema, que sería su mandato y sus respectivos temas. La cercanía de Carlos Salinas con su antiguo profesor de la universidad, Miguel de la Madrid, resultarían circunstancias decisivas para que el hermano menor de Raúl Salinas se le adelantara en la búsqueda de poder una vez llegando a la presidencia Miguel en 1982. El 1 de diciembre de 1988, Salinas tomó posesión con un mandato sexenal y, a sus 40 años, como el más joven presidente de México desde Lázaro Cárdenas.
Los comentaristas destacaron que con Salinas triunfaba, por primera vez desde la fundación del partido, la tecnocracia y el economicismo sobre la ideología y la política, también representados por los 10 mandatos anteriores, todos ellos abogados de la formación. En su mandato se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición. Puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, objeto de numerosas críticas. En el mes de diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio norteamericano fue firmado por Salinas, el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el primer ministro canadiense, Brian Mulroney, que entró en vigor en enero de 1994. Pero años atrás, en su política interior, su gestión estuvo marcada por el amplio programa de privatización de empresas públicas, que reportó en las arcas estatales unos ingresos de $13 millones. La reforma educativa, la devaluación del peso para contener la inflación y la reducción de la deuda externa, estos fueron algunos movimientos que hizo en su mandato. Posteriormente, en enero de 1994, tuvo que enfrentarse a una rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. En 1915 hizo una huelga de hambre que duró solamente un día y medio en protesta por la detención de su hermano Raúl. Un dato curioso es que Carlos Salinas de Gortari fue el primer presidente en recibir al Papa Juan Pablo II. A principios de su sexenio, Salinas de Gortari subastó Teléfonos de México, conocido como Telmex, con motivo de la modernización de la telefonía en el país. Carlos Slim fue el ganador. Y al terminar su sexenio, se fue a vivir a Dublín, Irlanda. Algunas acusaciones hacia Carlos fueron que acabó su mandato. Carlos dejó México tras la detención de su hermano Raúl, que fue acusado entre otros delitos por el asesinato de Colosio. Carlos Salinas prestó declaración en noviembre de 1996 y en enero de 1997 en la embajada mexicana en Dublín, Irlanda. En mayo de 2009 se vio implicado junto a su hermano en acusaciones de desvíos de recursos en las declaraciones de su antecesor, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Y por último, el tema para finalizar, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El PRI designó candidato a Luis Donaldo Colosio, asesinado en plena campaña. La elección recayó en Ernesto Zedillo Ponce de León, quien tomó posesión de la presidencia de su país el 1 de diciembre de ese mismo año. Pero se dice que realmente quien lo mandó a asesinar fue Carlos Salinas de Gortari. Ya de su susodicho frase, Salinas mató a Colosio. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Sé que no es un gran video y que faltan temas por mencionar, pero en mi defensa quiero decir absolutamente nada. Tuve el tiempo necesario y a pesar de que no lo vi bien, hice mi mejor esfuerzo. Y quiero agradecer al profesor que me dio la oportunidad de aplicar este conocimiento en un respectivo video y mencionar que nada, eso es todo. Muchas gracias.